Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Tejiendo con Sony. En esta ocasión pues yo les he traído esta hermosa diadema. Realmente es muy fácil, solamente un poquito, quizá para las chicas que aún no tienen mucha experiencia en el tejido, les parezca un poco complicado el punto, pero les prometo que no, es muy fácil, sencillamente tratar de tejerlo despacio. Pero es un proyecto muy bonito, muy bonito. Realmente yo las invito a tejerla conmigo. La pueden hacer tanto para adultas como para niñas. Vamos a trabajarla, miren, en la parte de atrás está con esta liga, cinta, no sé cómo ustedes le conozcan en sus países. Es muy fácil, como les digo, pues, y espero que se animen a tejerla conmigo. Asimismo, pues chicas, si les gusta el contenido que ustedes encuentran en mi canal, las invito a suscribirse, a compartir, a darle like. Les pido nuevamente, sé que siempre les hago un video, les pido disculpas porque estoy un poco alejada de YouTube, pero es que cambio de ciudad, todo eso me tiene un poco... estoy todavía en el ambientándome, aquí no conozco lugares, tiendas de tejidos, entonces estoy todavía tratando de conocer, aprendiendo el idioma para asimismo pues poder subirles a ustedes un contenido bonito, que ustedes aprendan conmigo y darles facilidades para que ustedes conozcan materiales. Miren, este material que yo creo que ya muchas lo conocen, este es el Alice, este material sí hay aquí, realmente es muy bonito. Muy bonito para tejer. Es un acrílico, pero se les prometo que parece algodón mercerizado. Tiene un brillo típico del algodón mercerizado. No hace motas. De verdad, anímense. Si tienen la oportunidad de conseguir este hilo, pues anímense. Y realmente muy bonito para tejer. Si bien es cierto, la hebra es fina, pero también trae bastante material. Traen 383 yardas. 350 metros, que es bastante. Entonces, chicas, pues, nuevamente les animo a que tejan conmigo. Vamos al paso a paso. Y recordarles también que creé un nuevo canal donde yo les estoy contando mi experiencia aquí poco a poco. Les comparto recetas de comidas que estoy aprendiendo para que ustedes también las puedan aprender en sus países con ingredientes que, aunque a nosotros nos parezca que no hay, que son diferentes, pues son los mismos. Solamente por el idioma es que no los entendemos. Pero bueno, y si les gusta, pues yo les voy a dejar aquí abajito en la cajita de información el enlace de mi segundo canal para que me vayan a visitar por allá. Si les gusta el contenido así mismo también, pues se suscriban y compartan. Entonces, sin más, pues vamos al paso a paso. Ok, para este proyecto vamos a necesitar nuestro hilo con el que vamos a tejer cualquier hilo del que ustedes deseen. Este es algodón, miren, algodón, 100% algodón. Antes recomienda utilizar una aguja de 4 milímetros, pero yo estoy utilizando este crochet de 3.5. Déjenme ver, ahí, de 3.5 milímetros. Estoy utilizando marcadores si requieren, si no, no es necesario. Estoy utilizando una bandita elástica. Puede ser estas banditas elásticas, puede ser elástico propiamente fino, grueso. Ya ese sí es opinión de ustedes, cuestión personal. Ok, miren, yo ya tengo esta parte realizada porque vamos a tener que trabajar dos partes. Voy a hacerlo con referencia a la circunferencia de mi cabeza. Mi circunferencia mide 56 centímetros. Entonces, esto de aquí mide, miren, ya les voy a mostrar. A ver. Esta parte de aquí, porque son dos que vamos a utilizar, tejidas ya correspondientemente en nuestra liga. Mide más o menos 22 centímetros. Ahí, vamos a ponerla bien. Ahí sí. Miren, mide 22 centímetros. Vamos a hacer otra igual que mida 22 centímetros. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué? 22 más 22 son 44. Pero hay que tener en cuenta que esto estira un poquito más. Nuestra liga estira también, entonces vamos a completar la circunferencia y tampoco nos va a quedar
ajustada. La idea es que esto se pueda seguir utilizando. Por ejemplo, en los niños, en las bebés, en las niñas, ustedes les pueden hacer con este elástico, no le hacen justamente a la medida de su cabecita. ¿Por qué? Porque les va a quedar muy flojo y no la van a poder utilizar. Entonces siempre vamos a hacer un poquito menos en centímetros, teniendo en cuenta que nuestro tejido va a ceder un poquito más. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a trabajar con la puntada. Voy a trabajar con mi punto de inicio. Tengo mi hilo así, le doy la vueltita a mi dedo. Lo paso por la parte de atrás. Si ustedes quieren, con la misma mano, con sus mismas manitos, cogen y hacen un nudito y ya está. ¿Ok? Vamos nuevamente. Pasan por su dedito, lo pasan por la parte de atrás, sacan el hilo y ya está nuestro primer punto. O en su defecto, tenemos nuestro hilo, giramos alrededor de nuestro dedo, lo sostenemos con este y vamos a pasar nuestro crochet. Así, sacamos el hilo, alamos y ya está. Nuestro primer punto para empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos a poner nuestra liga aquí y vamos a hacer 22 medios puntos. Vamos a pasar nuestro crochet por debajo, por arriba y sacamos hilo. Yo les voy a dejar aquí en la parte de abajo de la cajita de información y por aquí arriba debe de salirles el enlace directo para que vayan a ver los puntos básicos por si no lo saben hacer. Entonces vamos a continuar con segundo, tercero y así vamos a seguir haciendo 22 medios puntos. 20, yo voy en mi punto 20 y a medida que voy tejiendo voy escondiendo el hilito que me quedó. 21 y 22. Ok. Listo, perfecto. Ahora vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Giramos nuestro tejido y vamos a hacer un punto alto en cada punto. ¿Cómo se hace el punto alto? Se los recuerdo fácilmente, rápidamente, ¿verdad? Tomamos lazada, metemos la aguja en el punto, sacamos hilo, tenemos 3 lazadas, tomamos hilo, sacamos 2 y sacamos 2 más. Como les digo nuevamente, yo les dejo en la cajita de información el video de los puntos básicos para que ustedes los vayan a ver y después regresan nuevamente aquí para que hagan esta hermosa diadema. Entonces así vamos a ir trabajando en puntos altos o pueden también el video hacerlo reproducir lentamente para que ustedes puedan hacer los puntos conjuntamente conmigo. Ok, entonces vamos a terminar esta vuelta de puntos altos. Ok, miren, yo ya terminé. Ahora vamos a hacer nuevamente, vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a hacer 2 lazadas. Nos vamos a saltar 1, 2 puntos. Y en el tercero, miren, lo vamos a tomar por debajo, así. Por debajo el punto y vamos a hacer un punto alto doble. Tomamos lazada, sacamos 2. Tomamos lazada, sacamos 2 más. Tomamos lazada y sacamos las últimas 2. Nuevamente, doble lazada. Tomamos el siguiente punto, miren, por debajo. Sacamos lazada, sacamos 2. Tomamos lazada, sacamos 2 más. Tomamos lazada y sacamos los últimos 2. ¿Ok? Ahora, nuevamente doble lazada y nos regresamos a los 2 puntos que dejamos anteriormente.
Miren, yo no los hago de acá arriba, en el huequito que queda acá arriba, en este, no, es en el punto abajo, miren, abajo, si se fijan, vean, se toma por abajo, ok, vamos a hacer, tomamos lazada, sacamos 2, tomamos lazada, sacamos 2 más, y tomamos lazada y sacamos 2. Otra vez 2 lazadas. El siguiente punto. Ok, tomamos lazada, sacamos 2. Tomamos lazada, sacamos 2 más. Y tomamos lazada y sacamos las últimas 2. Miren cómo queda nuestro punto cruzado. A medida que ustedes van trabajando, van a ir viendo el diseño que realmente queda bien bonito. Muy bonita esta puntada. Entonces, al principio les puede parecer un poco confusa, pero yo les garantizo poco a poco háganla despacio y van a ver que les va a quedar muy bonita y pueden utilizar esta puntada en cualquier proyecto. Nuevamente nos saltamos 1, 2 puntos, vamos a los dos siguientes, así mismo tomamos por debajo, lazada, sacamos 2. Lazada nuevamente 2 más, lazada sacamos 2. Otra vez doble lazada en el crochet, metemos el punto, el gancho en el punto, sacamos 2, 2 más y los últimos 2. Ok. Nuevamente nos regresamos a los 2 puntos que dejamos. Tomamos el primero, que es este, el primero, sacamos 2 y sacamos 2 más y las últimas 2. Doble lazada. El siguiente punto, miren, tomamos lazada, sacamos el gancho, sacamos 2, tomamos lazada, sacamos 2 más y tomamos lazada y sacamos las últimas 2. Ok, miren, yo ya terminé mi vuelta y así quedaron mis puntos. Ahora lo que vamos a hacer es, a ver, me faltó el último puntito, que es un punto, solo el punto de inicio es un punto alto normal. ¿Por qué no lo hacemos doble? Porque los dobles se hacen es porque los puntos van cruzados. Entonces hay que tomar un punto de atrás y hace que el punto tenga que ser mucho más alto, ¿me entienden? Pero de ahí, tanto en los extremos, de inicio 3 cadenas y al final un punto alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta siguiente vuelta es facilita, que no es nada más que medios puntos. Medios puntos en toda la vuelta. Miren así, medios puntitos, sencillito. Y así vamos a trabajar por toda la vuelta. Ok, ya tengo mi vuelta de medios puntos, entonces vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas de inicio, tomamos 2 lazadas y vamos a hacer lo siguiente. Los dos primeros puntos, estos dos de aquí, este y este, los vamos a trabajar tomando por delante pero sin cruzarlos. Solamente los tomamos normal. 2 lazadas, 2 lazadas y 2 lazadas. Nuevamente, lo tomamos normal, desde abajo, ¿se dan cuenta? La vuelta de medio punto sencillamente para que nuestros puntos cruzados nos queden todos del mismo lado. Tomamos 2 lazadas y ahora sí empezamos a hacer lo que es el X. La X, los puntos en X. Nos pasamos estos 2, nos vamos a los siguientes 2, miren. Y hacemos totalmente lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Ok. Ok. Ay, chicas, disculpen el sonido que ustedes escuchan. Es que como yo ya les había dicho, yo no estoy en Ecuador. Entonces, ese es el llamado de la oración. También les voy a dejar en la descripción de este video. Las invito por si les interesa. Tengo otro canal que recientemente creé en donde estoy subiendo comidas
que estoy aprendiendo a realizar aquí en este país. Entonces pueden irme a visitar, pues, y si les gusta, pues se suscriben. Ok, miren, nuevamente me regreso a los dos siguientes puntos. 1, 2, ok. Aquí es normal. Miren, normal. Así como trabajamos en la primera vuelta. Ok, entonces vamos a completar esta vuelta. Miren, ya estoy así mismo en los dos últimos puntos que me quedan. Los trabajo de la misma forma como los trabajé al inicio. Así, miren. 1, 2 lazadas nuevamente. Tomamos el punto por debajo. Okay. Ay, perdón. Así, eso es. Ok, y nuestro último punto pues lo hacemos normal. Ese sí se toma desde el medio punto, no lo van a tomar acá abajo, desde el medio punto. Y miren, así nos va quedando nuestro punto cruzado. Nuevamente repetimos nuestra vueltita de medios puntos. Otra vez. Por toda nuestra fila. Ok, miren, yo ya terminé. Y aquí nuevamente empezamos a hacer 3 cadenas, 2 lazadas y nuevamente dejamos los 2 puntos de aquí y nos pasamos a los 2 siguientes. Y empezamos a hacer todo lo que hicimos en nuestra segunda vuelta de puntos en relieve, de puntos altos en relieve, porque recuerden que en la primera fue solamente una vuelta de puntos altos normales. Entonces en la segunda empezamos a hacer el cruce y de ahí continuamos. Miren, y aquí nuevamente continuamos con lo que nosotros hacíamos. Dejamos 2 puntos, nos pasamos al siguiente y así sucesivamente. Y ahí nos va quedando. Si se fijan, es una secuencia de la segunda vuelta de puntos altos y la tercera vuelta de puntos altos. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es ir intercalando. Primero hacen así, en esta vuelta, regresan con medios puntos en el lado derecho, en el lado revés, perdón. Nuevamente hacen la puntada con puntos altos. Entonces, chicas, vamos a trabajar así hasta que tengamos la medida que necesitamos. En este caso, yo necesito 22 centímetros. Ok, miren, yo ya tengo mis dos lados y realmente yo los medí ya y para mí está muy bien en la medida que yo les hice, 22 centímetros, pero sí recomiendo que se lo vayan midiendo, ya que todo varía un poco por el material que utilicen, la tensión con la que ustedes tejan. Entonces ustedes se lo pueden ir midiendo o en su defecto le van aumentando 1 centímetro más si ustedes ven que está muy ajustado. Ok, entonces vuelvo con ustedes para empezar a coser. Adicional a eso vamos a terminar con nuestra vueltita de medios puntos. Ok. Ok, como ya les dije, miren, yo ya tengo mis dos lados elaborados. Y para mi talla de adulto, 22 centímetros de cada lado fue suficiente. Ahora que, como yo les digo, si esto es para niñas, perdón, le hacen un poquito más pequeño teniendo en cuenta la cantidad, lo mucho que estira su tejido y el material con el que trabajen. Tengan en cuenta que no les puedo decir en cantidades de filas. Yo les puedo decir aquí tengo yo 20 filas. Pero no necesariamente quiere decir que en el material que ustedes utilicen les va a quedar igual, porque todo depende mucho con la tensión con la que ustedes trabajen, el material con el que ustedes trabajen, y eso varía mucho en si va a ceder un poco más o no. Entonces yo prefiero indicarles en medidas para que ustedes se sirvan y se guíen de esa manera. Ya. Además, si ustedes lo desean más anchito, pueden hacerle para que no aumenten desde acá, desde el inicio de la bandita, no aumenten tantos puntos. Lo que pueden hacer es, ya iniciamos con 22 puntos y no le hagan la siguiente vuelta en punto alto, sino que pueden hacerla en medio punto, unas 3 vueltas en medio punto, aumentando en cada esquina.
aumentando un punto en cada esquina, entonces les va a quedar un poquito más ancho. Pero ya eso obviamente siempre es cuestión personal, como ustedes lo gusten hacer, los remates que deseen de darle, ¿no? Ya eso ya es a criterio de cada una de ustedes. Entonces, ahora bien, este tejido tiene un revés y un derecho. Este es el derecho y este es el revés. Entonces, nosotros vamos a unir la parte de adelante del lado revés. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a doblar por la mitad un lado. Vamos a doblar por la mitad del otro lado. Y miren, ven, los vamos a poner así. Así, ¿ok? Y nosotros vamos a unir, vamos a coser con nuestra agujita lanera, punto a punto. Cogemos un punto de cada lado, sin saltarnos ninguno. Y vamos a ir uniendo todo así bien bonito. Yo les recomiendo que lo tejan de la parte de arriba, no del lado de abajo. ¿Por qué? Porque al momento de dar la vuelta, vamos a hacer que nuestro tejido estire un poquito más, o sea, no se vea tan, ¿cómo les explico? Al final, cuando ya esté todo cosido, ahí les muestro cómo nos va a quedar. Entonces vamos a ir cosiendo así, punto a punto, no se salten ningún punto para que les quede bonito, les quede más prolijo. A la hora de voltear el tejido, todo quede bien cosidito. Ok, entonces vamos a ir trabajando así de esta forma, punto a punto, de lado arriba. Es como yo les recomiendo hacerlo, pero si ustedes lo quieren hacer cosiéndolo desde acá abajo, así, punto a punto, punto a punto, también es válido, como ustedes lo gusten hacer. Pero si lo hacen de la parte de arriba, como les digo, al momento de girar, queda el tejido así, bien estiradito. En cambio, si lo cosemos de acá abajo, nos va a quedar así. Así, ¿sí me explico? Porque la puntada está acá abajo. Ok, entonces yo voy a terminar y regreso para mostrarles cómo quedó. Ya, miren chicas, yo ya uní y esto era lo que yo les decía. Al unirlo así por la parte de arriba, aquí queda bien planito. Pero si ustedes le hubieran hecho la costura en la parte de acá abajo, les iba a quedar así. No sé si me hago entender así. No les iba a quedar planito. Y al momento de dar la vuelta, miren, no se nota absolutamente nada, ni del otro lado tampoco. Queda completamente cerrado así, planito. Entonces eso era lo que a mí, lo que yo pensaba que no quería que quedara. Y bueno, pues chicas, así ha quedado mi diadema. Yo realmente espero que les guste este modelo, que se animen a hacerla. Como les digo, esta puntada también es muy bonita y la pueden utilizar en muchísimos proyectos porque realmente es muy flexible. O sea, estira mucho, cede mucho y ayuda para gorritos, para bufandas, inclusive para blusas, ¿por qué no? Entonces, bueno, este ha sido el tutorial de esta semana. Trataré de regularizarme, les prometo que trataré de regularizarme a partir de ahora, hacerles videos fáciles para que ustedes puedan tejer conmigo. Y pues si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios. Si les ha gustado este video y todos los que yo tengo aquí en mi canal, pues las invito a suscribirse, a que le den like al video, lo compartan y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, bye bye.